Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Como siempre, gracias al Padre, Madre, por estar en nosotros, con nosotros y con ustedes y con todos. En este caso, gracias al Padre, Madre que nos brinda la oportunidad de estar con Eugenio Calderón Ledesma, Eugenio es de Colombia. Él nos va a detallar más exactamente su procedencia y sus experiencias de contacto que son maravillosas y hay mucho conocimiento y sabiduría para poder justamente aprender, reconocernos y recordar en Eugenio. Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Álvaro, muy amable por invitarme a este en vivo, este programa que saldrá muy pronto a la luz pública a través de tu canal. Un saludo muy Muchas gracias. especial para todos los hermanos cósmicos de Uruguay, especialmente a todos aquellos que van a tener la oportunidad de verlos en diferentes lugares del mundo y como lo dices tú, agradecerle a la fuerza suprema, al Todopoderoso, a todas las órdenes y seres de luz que nos acompañan en diferentes facetas vibracionales, que nos ayudan y nos respaldan sobre todas estas palabras que vamos a decir y que a medida que vamos comentando ayuda a recordar a la gente porque sí, nosotros, como tú sabes, Álvaro, simplemente somos seres que ayudan a recordar a la gente, a orientar a la gente, a guiar a la gente en cierta, y nosotros también nos guían. Y en algunas ocasiones se nos es permitido compartir aquellas cosas tan profundas que existen en el universo y especialmente para nuestro planeta Tierra. Entonces, es un gran honor, un gusto participar contigo y con el mayor de los gustos estamos para todas las personas que quieran preguntar algo y para ti también. Muchísimas gracias, Eugenio. Muchas gracias por estar aquí ahora y siempre con nosotros y en todas partes, justamente pudiendo difundir, dar lo mejor de nosotros, lo mejor de ti y poder transmitir. Como tú bien lo has dicho, siempre justamente hay, como a nosotros nos guían, tenemos que también tratar de dar justamente estas humildemente nuestras experiencias para poder ayudar a mucha gente que capaz que no se anima a contar su propia experiencia, ¿sí? Pero esto es justamente es un granito que nos ayuda también a poder tomar esa fuerza, ese empuje, esa fuerza interna para poder dar a otros y dar a conocer nuestras propias experiencias también. Muchísimas gracias. Y en primera instancia, Eugenio, bueno, ¿cómo eh, comienza tu experiencia de contacto en esta vida? Bueno, en esta existencia, como todas las personas sabemos, y yo soy convencido no porque me lo hayan dicho, sino por los recuerdos y las vivencias que hemos tenido, de que existen múltiples facetas o múltiples existencias, de acuerdo a lo que me han explicado estos seres de luz, que no solamente han sido de otros mundos, sino de otras frecuencias, otras manifestaciones dimensionales, donde nos comentan que nosotros somos seres que tenemos desde la fuente o lo que nosotros llamamos Dios, desde la fuente una existencia eterna, como una especie, me lo explican ellos para poderlo entender, me lo van a entender de esa forma, que somos como, salimos de esa fuente y tenemos una existencia como que fuera un hilo, un lazo eterno que se alarga y se alarga eternamente, y que en ese hilo, ese lazo eterno, se pueden producir esos nudos y que esos nudos que hay, pues representan esas existencias o esas vidas pasadas, hombre, mujer, andrógeno, rico, pobre, europeo, latino, bueno, en fin, de todos los lugares y todos los tiempos, que hay un momento en el cual llega uno cierta cantidad de existencias con tanta experiencia que ya el ser que tiene toda esa manifestación de experiencia comienza un renacer, una época esencial o un apocalipsis interior de conocimiento, de revelación. Entonces, estos seres confabulan
desde todas las dimensiones, desde lo más sublime hasta lo físico, para que nosotros comencemos a recordar quiénes somos realmente, qué somos, cuál es nuestro rol, nuestras capacidades. Entonces, en algún momento, en alguna de esas existencias, nos llega esa luz de enseñanza superior. Y entre esas enseñanzas está, pues, precisamente la compañía o la guía o la orientación de estos seres de otros planetas y otras frecuencias. En esta existencia, como Eugenio Calderón Ledesma, pues desde niños siempre hemos tenido muchas inquietudes, te cuento Álvaro, con un primo mío que es una persona que aprecio mucho, contemporánea a mi persona, pues jugábamos a que éramos astronautas y que como todo cualquier niño Sí. queríamos experimentar y soñábamos estar en la NASA y todo eso, cuestiones astronómicas. Pero pues siempre esas inquietudes lo marcan a uno, ¿no? Y en algunas ocasiones pues se me daba la facilidad de poder visualizar eh, con la facilidad de lo que llaman aquí en la Tierra clarividencia o videncia, la capacidad de ver otras frecuencias a través de lo que llaman el tercer ojo o el ojo de Dios, esa facilidad de ver esas frecuencias de otras realidades. Y siempre desde niño pues hemos tenido esa facilidad. Yo muy calladamente, mi familia no ha sabido mucho de eso. Ahora es que medio sabe eso. Yo observaba algunos vigilantes, digo hoy en día, algunos acompañantes espirituales, algunos guías, y entre ellos una mujer muy hermosa, muy bonita, pelirroja, cabello rojo, blanca, más o menos unos 75, ojos verdes, azulosos, muy esbelta, muy bonita ella, muy linda, da la impresión de una mujer de, le pongo yo 25 a 22 años, máximo 30, bien conservada, muy, muy bella ella, blanca ella. Pero pues yo lo veía como, como cualquier niño, como un acompañante espiritual, como un guía. Qué sorpresa me llevaba yo que en algún momento de nuestra historia, una tía que ya falleció hace muchos años, su esposo y ella hacían parte de lo que era, él sobre todo, y ella hacían parte de lo que era la llama violeta, el famoso Saint Germain. Y ellos pues tienen su forma de pensar y en algunas ocasiones su esposo y ella, pues él trabajaba con copiar VHs en el tiempo de los 90, las copias de VHs, él le gustaba mucho los documentales del famoso Eric von Daniker que se nos fue ayer, de muchas personas conocidas. Y yo no sabía de algunos videos que el señor me mostraba de la luna y de unos hogares y esos videos mostraban imágenes en los años 90, imagínate Álvaro, donde un ser estaba reunidas unas familias hablando, charlando en una sala y de pronto se materializaba un ser en medio de la sala y con un traje ajustado y todo, esos videos. Y claro, uno pensaba, uy, qué película tan bonita esa. Me decía, no, no, esto no es una película de ciencia ficción, es real. Es algo que les sucede a mucha gente en el planeta y quedó grabado y ellos lo grabaron. Pues yo fascinado con respecto a eso, pues yo quería aprender más y él me mostraba muchas más películas, me mostraba, por ejemplo, filmaciones donde en la luna, la NASA en este caso, los gobiernos americanos disparaban unos misiles a unas construcciones de la luna, imagínate Álvaro, y esos misiles aparentemente iban a dar a esas construcciones de la luna y se desactivaban y se apagaban. Y pues ellos gritaban, no, se nos dañó. Le decía, wow, ¿qué es esto? Por Dios. Me decía, mira, esto es lo que está pasando realmente. Hasta que un día me muestra él un video del suizo Edward Billy Meyer, precisamente un video hecho por el señor Jaime Maussan en ese programa 60 minutos, si no estoy mal se llamaba, donde él mostraba el mar del universo por primera vez y pues yo tenía en la cabeza, como cualquier persona del mundo, la idea, mala idea de que los seres de otros planetas tenían unas formas monstruosas, ¿no? A pesar de que yo ya había visto un ser de estos con tanta belleza, pero yo no sabía que era de otro lado. Allá va la historia. Yo tenía toda esa concepción que todo el mundo tiene que le vende Hollywood, ¿no? En algunas ocasiones de esas películas donde los seres que vienen nos invaden con unas formas horribles y todo. Pues bien, en ese tiempo también estaba muy de moda, si no estoy mal, ese ve la batalla final y todas esas cosas tan feas. Todo eso lo veía, uno veía un poco de películas, pero no tenía la convicción y la concepción de que los seres de otros mundos fueran humanos, humanos en su forma una energética.
cuando Edward Billy Meyer muestra imágenes, fotografías de las naves y videos y de estos seres y los relata como son y todo eso, pues a mí se me cayó todo el castillo imaginativo de cómo eran estos seres, ¿no? Entonces, imagínate, todo esto fue diferente. A partir de ahí me llamó mucho la curiosidad de aprender mucho más. Eh, Estoy cerca a mis animalitos, ¿entender? Ellos son muy bellos. No, pero está Y perfecto. entonces, pues aprendimos mucho más desde ahí. ¿Qué sucedió? En los años 90, un amigo que de pronto algún día te lo presente, él también tiene muchas experiencias, él es escritor, no vive aquí donde estoy viviendo actualmente, en Jamundí Valle, Colombia, está viviendo un poco más al norte de Colombia. Él me invita, mi señor padre sabía que a mí me gustaban esos temas, y él me invita a través de mi señor padre a una conferencia en su casa en Jamundí, que iba a llevar un contactado de Colombia, un campesino que había vivido unas experiencias en ese tiempo, en el tiempo cuando estaba el presidente George Bush padre, y un sacerdote colombiano, no me acuerdo si él se llama Pedro Arrebollo, no sé si, no recuerdo si era él, pero él ya estaba con altos mandos, digámoslo así, o altos cargos, alta jerarquía en la Iglesia Católica, y él lo llevaron y me impactó mucho porque él en un programa que hizo un investigador muy conocido acá en Colombia, él había salido en ese programa y había dicho un mensaje, según eso, de estos seres de otros mundos, donde le decían a George Bush y a este sacerdote unos mensajes. Pues cuando yo me enteré de que este hombre venía acá a Jamundí, pues lógico, yo de una me fui a escucharle a ver qué decía el hombre, pero yo tenía una intención de fondo, de corazón tenía una intención distinta. Fui a esa charla, lo escuché, él comentaba de que los viajeros o los Voyagers que habían mandado en distintos lugares, especialmente a Marte, habían sido 12, que dos habían dejado conocer a la humanidad, el resto era para investigación privada, digámoslo así, de estas agencias, que había estado en la luna. Bueno, yo lo escuchaba y yo fascinado con eso, pero dentro de mí, yo, un hombre que tendría 20, 19 años o menos, pues pensaba yo, estamos en la época del 90, yo pensaba y le mandaba mensajes a ellos, yo quiero conocerlos a ustedes, quiero vivir una experiencia con ustedes, quiero saber si es verdad que ustedes son así, mejor dicho, quiero conocerlos. Tanto fue mi insistiera que terminó la charla, yo me fui caminando de la casa de él a donde estoy viviendo otra vez acá. Hay bastantes distancia. Me tocaba pasar por el parque, en ese tiempo el parque central de Jamundí. Y como a los 10 minutos que iba caminando, yo noto que encima de lo que hoy en día todavía sigue siendo la Casa de la Cultura de Jamundí, una de las mejores de Colombia, diría yo, se veía como una especie de avioneta, te cuento Álvaro, y una luz que se acercaba encima en el Parque Central. Yo miraba a todo el mundo para todo lado a ver si todo el mundo miraba eso. Pues yo no veía que nadie se colocaba atención. Yo sí. Y dije, no, pues si nadie está colocando atención y yo soy el único, yo llegué a pensar, esto es alguna avionetica que viene de vuelo, ¿no? Cuando pensé así, se hizo una luz más grande y se comenzó a mover de una forma así radiante y se acercó más. Tanto fue así que le logré ver la forma de campana. Me impactó mucho eso y dije, wow, en pleno parque con tanta gente, y yo soy el único que estoy notando eso. Pues bueno, yo estaba fascinado, como cualquier persona que está viendo un evento de esa magnitud. Luego, este mismo periodista que tenía un programa de radio acá en la radio Jamundí, invita a un contactado de Cali, Fernando Lozada Páez, lo invita a charlar, no sé cómo se conocieron ellos, la verdad no tendré que preguntarle a él, lo invita a la radio a hacer un programa pues como cosas del universo, ¿no? Me correspondía, estaba escuchando la radio, no recuerdo por qué, creo que era la causal, ¿no? Tenía que estar escuchando. Cuando yo escucho que esa transmisión era desde Jamundí, yo no lo dudé. Yo dije, me voy para la radio. Me fui, cogí mi bicicletica que tenía, me fui hacia la emisora, ya los escuché, dejé que terminara el programa, entonces ya les comenté, mire, me han pasado esto, ya me presentaron a este contactado, Francisco González Medina, el escritor y periodista, me lo presenta, charlamos y todo eso, y establecimos una amistad muy bonita con un grupo de personas, y precisamente en la época de los 90, él cumplía el cumpleaños los 5 de mayo,
los 5 de mayo, me acuerdo tanto, y en el 5 de mayo del 93, él había previamente recibido un mensaje, él y otras personas, de que nos invitaban estos seres a salir al campo, a una experiencia de campo con ellos, un avistamiento programado, como le llaman los grupos, en este caso el grupo Rama, ¿no? Del mundo. Pues bueno, yo no lo dudé, fuimos 9 personas, dentro de esas 9 personas había un compañero que ya falleció, que estudió conmigo, como cosas del destino, el compañero era afro, su abuelita custodiaba, como suele ser aquí en Colombia, unas pequeñas, los terrenos grandes de cañauzales. Hay unas casas pequeñas que se las encargan a personas que las cuiden, ¿no? Mira, Y como cosa del destino, la señora, abuela de nuestro amigo, cuidaba uno de esos terrenos en un sector cercano al río Cauca, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, que separa dos estados, departamentos o provincias, una provincia o departamento o estado llamado Valle del Cauca, que es donde estoy yo, o el Cauca, que es otro departamento, estado o provincia. El río separa estos dos estados y en medio de ese río, pues hay unas poblaciones, es un lugar que se llama el Paso de la Bolsa, eso es puros cañauzales, te imaginas, en época de invierno, en mayo, en Colombia, nos fuimos precisamente el 5 de mayo a esa cita programada, 9 personas fuimos, nos fuimos bien tempranos, y algunos llevaron guitarra para armonizar, nos solicitábamos de que fuéramos comidos con poca comida, no tan llenos del estómago, ojalá liviano, que tomáramos mucha agua, armonizamos, cantábamos y todo eso. Te cuento, Álvaro, que eran como las 6 de la tarde y se veía nublado, oscuro, y se veía a lo lejos tormenta. Y uh. nosotros no, pues, y fuera de eso, unos zancudos impresionantes que parecían unos helicópteros cuando hay cañauzales en ríos, no, eso era desesperante. Nosotros nos fuimos al centro de un cañauzal, te cuento, recién sembrado, tendría unos 3 meses, le pongo yo de sembrado, o sea que estaba apenas creciendo ese cañauzal, esa caña de azúcar. Nos fuimos al centro, al frente de la casa que te digo que cuidaba la señora. Nos fuimos ese grupo y habían personas de diferentes conocimientos, ¿no? Habían gnósticos, habían sangermanistas, gente que le gustaba la ufología. Bueno, en fin, entre los 9, los que menos sabíamos de pronto era mi amigo y yo, que fuimos allá. Ellos comenzaron esas zancudas a desesperarnos, esa tormenta eran a las 6:30 y nosotros, no, aquí no va a haber nada, qué pesar, perdimos el tiempo. Nos estábamos como medio desanimando, comenzó a chispear, te cuento, a caer más suave, y claro, eso nos comenzó a ahuyentar los zancudos del cuerpo, ya nos calmó eso. Los demás, no, no se preocupen, no se preocupen, vamos a hacer mantras, sonidos mágicos para que se vaya la lluvia, decían los que tenían más experiencia y eran mayores. Nos colocamos en círculo, agarramos de las manos, comenzaron a hacer una serie de mantras, sonidos, ellos, bueno, uno repetía como loro porque apenas uno estaba recordando, y verdad, eso menguó, mermó, caía la llovizna, y en eso el amigo me dice, el amigo que te comento me dice, ay Eugenio, mira esa avioneta, ese avión que hay detrás de ese árbol, un árbol más o menos unos 200, 300 metros de nosotros, le digo yo, perdóname la persona, la palabra, pendejo, ¿cómo va a haber un avión detrás de un árbol? Cuando yo dije así, los otros 7 personas como voltearon a mirar a nosotros, porque nosotros estábamos un poquito separados de ellos, y claro, todo el mundo voltea a mirar un árbol que estaba más o menos a 300 a 200 metros, un árbol más o menos, creo, de un mango, no sé, algo así de la altura de un mango alto. Y preciso cuando volteamos a mirar, sí se veía como una especie de avioneta detrás del árbol, y cuando ya todo el mundo volteó a mirar para allá, se comenzó a levantar por detrás del árbol y se hizo por encima del árbol y comenzó a zizallar y se iluminó con más fuerza en forma de campana. Una, una, un vehículo multiespacial, como me han dicho ellos que muchos lo llaman, en forma de campana. Pues yo en ese tiempo todavía no tenía la capacidad de algunos conocimientos de prácticas telepáticas o cosas así. Todavía no habíamos practicado mucho eso, pero habían algunos que sí. Entonces, algunos habían recibido que ellos hacían parte de un grupo o hacen parte de un grupo, porque hoy en día nos comunicamos bastante con ellos, hacen parte de un grupo dentro de la gran confederación de mundos, como una especie de brigada, ya diría yo, para que nos entendiéramos, especializada,
donde muchas de sus labores es eh, ir y registrar aquellas almas o espíritus que han pasado muchas experiencias, las juntan y los llevan a la enseñanza de las maestrías cósmicas o a aquellos seres que están listos para ser maestros de la humanidad. Y dentro de ese grupo que se conforma, pues hay muchos seres de diferentes misiones del mundo. Entre ellos ha entrado Tzal, ha entrado Sampiac, ha entrado Maritza, Senyat, Seask, de muchas partes, Oniak, Sendor, de los famosos guías del grupo Rama en el mundo, de las misiones de Eugenio Siracusa, de las misiones de Edward Billy Meyer, de otras misiones del mundo, de Marla, de muchas partes, conocidos y no conocidos públicamente, entraron a ser parte de esta integración, de este grupo integrado galáctico, se dice ellos llamar, con sede en Venus. Cuando ellos hablaron de que sede en Venus, pues Álvaro, pues claro, yo en ese momento tenía algo de conocimiento de lo que nos decía la astronomía y el conocimiento que había en ese tiempo era que no, Venus imposible. Y decía, pero bueno, ¿quién era yo para decir que no en ese momento, no? Claro, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta a través de este contactado Hernando y otras personas de que la comandante, la que estaba en esa nave en ese momento, ese vehículo espacial del 5 de mayo del 93, en el paso de la Onza Hammondí, pues era Marit Sa, precisamente el ser que a mí me había acompañado desde niño como guardián espiritual. Desde niño me iba guiando, Qué esa mujer maravilla. pelirroja de cabellos rojos, ojos verdes azulosos, blanca, muy esbelta, muy bella. Eh, ya después nos comenzamos a enterar a través de las demás personas que recibían mensajes, Hernando y todos ellos, de que ella era la comandante y que había un grupo especializado. Y a medida que había pasado el tiempo, pues hemos tenido una relación mucho más fuerte. Estuvimos 13 años haciendo las bases de misión que ellos querían en el planeta Tierra, en este sector del mundo, y me imagino que en otros, porque eso lo hicieron en diferentes lugares del mundo, en silencio, anónimamente. Le llamaron primero Organización Planeta Tierra, donde ellos sembraban unas bases de autocontrol, donde nos colocaban unas pruebas durísimas, que si estaba lloviendo nos invitaban a tal lugar y así estuviera lloviendo, allá íbamos. Nos tocaba pasar por ríos y si el agua estaba por aquí, pues pasábamos los ríos, había que llegar. O sea, unas pruebas de autocontrol emocional. Imagínate unos muchachos, pues nos estaban forjando, ¿no? Nos estaban forjando como hombres y mujeres muy jóvenes y entraron mucha gente, pasaron más de 200 personas, yo pienso por ahí. Durante 13 años nos dieron diferentes facetas en misión ellos, ingresaron muchos seres de diferentes lugares del universo, no solo de Venus, entraron de las Pleiades, de Andrómeda, de Sirio, de Alfa Centauri, de Procyon, de Cáncer, de la Hermandad Blanca, no, entraron de Géminis, de muchas regiones del mundo, hermanos conocidos de diferentes misiones del mundo, eh, hicieron parte de ese conglomerado o hacen parte de ese conglomerado llamado Organización Planeta Tierra, Grupo Integrado Galáctico, con C en Venus. Ya después nos enteramos que Venus es un mundo, a través de lo que hemos sabido de otros seres, que es un mundo que comparativamente a nosotros, pues está en otra fase del tiempo, porque la humanidad debe saber, los seres que nos visitan a nosotros, los que menos en adelanto con respecto al tiempo-espacio, no solo en tecnología, sino en muchos otros aspectos, el que menos llega aquí al planeta Tierra tiene 3.000 años, nos lleva 3.000 años, el que menos. ¿Ves? Y los que están más o menos parecidos a nosotros vienen en calidad de estudiantes, acompañados por seres que están más avanzados. Demuestran, mira, este proceso pasa aquí y acá, ya, el que menos. Y ellos vienen de unos tiempos, llamémoslos así, futuros a nosotros, otras frecuencias futuras. Entonces, según lo que me explican los seres de Venus en un futuro más adelante de lo que te estoy contando la experiencia, ellos me dicen que ellos son descendientes de la región de las Pléyades, algunos, que se juntaron con algunas civilizaciones de Venus, subacuáticas y subterráneas,
Y que el tiempo que nosotros vemos de Venus al tiempo que realmente ellos viven es diferente. Que hoy en día, como nos cuentan, que los tiempos han cambiado y se han acercado un poco, pues nuestras ciencias, nuestras eh, científicos a través de las agencias espaciales, pues ya están viendo cosas hace mucho tiempo que no nos las muestran, es otro paseo, pero que les da a relucir de que existe mucha cultura y civilización en estos planetas. Ellos están avanzados, manejan muy bien, te cuento, manejan muy bien la cuestión del elemento de las energías solares que perfectamente el planeta transforma, porque es que la humanidad debe saber los soles y el planeta, los planetas trabajan en conjunto. No es que un planeta esté separado del Sol y de vida por simplemente porque el planeta de vida así. No, trabaja en conjunto con el Sol. Ambos trabajan en conjunto. Todos los planetas están unidos realmente. Pero cuando hay un sistema solar, los planetas corresponden energía de una forma muy sutil a la estrella o Sol o planeta Sol. Y el Sol corresponde, hay una interacción energética compartida. Por eso es que hay efectos en los planetas. Es como, En Venus hay muchos efectos. perdón, Eugenio, es como nuestro cuerpo, ¿no? Las células se unifican para actuar y conformar nuestro cuerpo físico. Y está todo ligado, sincronizado y conectado. Correcto, correcto, correcto. Pues a ver, te voy a contar algo que no le he contado a la gente en público. Hernando, que nos orientó durante un tiempo, fue nuestro mentor. Él fue alumno de Alicia Vélez. Alicia Vélez fue una de las alumnas de Sisto Paz en Cali Valle. ¿Ves? Entonces, él se estuvo un tiempo con ella, después ya se hizo a un lado por algunas situaciones que hubieron personales de ese grupo y porque pues también le correspondía eh, conmigo en ese tiempo coordinar esta labor de misión, misión Organización Planeta Tierra, después fue misión Aurora, después misión Sansara, después misión Resurrección y así sucesivamente diferentes temáticas o líneas que se fueron dando durante 13 años con esta persona. Después se hizo una cofradía, fue un poco más libre, pero comenzamos con él esas experiencias en Jamundí Valle. Nos dieron un sitio de encuentro como se lo dan a todos los contactados del mundo. Por ejemplo, en el caso de Sisto Paz, su coordenada genética está con Chilca, ¿ves? Igual le pasa a Ricardo González, su coordenadas genéticas está con tal lugar. Igual le pasa a tu persona, a Álvaro, está, tu coordenadas genéticas, energéticas están en tal lugar. O sea, está coordinado todo para que las cosas más grandes, digámoslo así, más fuertes y profundas, se den en esos lugares, porque nuestra genética refleja y está en coordinación con ese lugar, digámoslo así. Entonces sucedió eso, dieron unas coordenadas en un sitio que acá en Jamundí cerca, ellos tienen una pequeña base hace muchos siglos acá en Jamundí Valle y nos llevaron a ese sitio que acá lo conocían o lo conocen como el Valle Mágico de Quesada. Y realmente mucha gente contaba cosas espectaculares ahí en ese sector, pero la gran mayoría de gente no tiene o no tenía ni idea de que allí, debajo, a más de 200 metros bajo tierra, y tienen una base ellos, hace muchos años. Y todavía la tienen, de hecho. Impresionante. De hecho, ellos en la actualidad, el Grupo Integrado Galáctico, y esto lo debe saber el mundo a través de ti, es uno de los grupos de la Confederación que ha permitido que se filmen las últimas manifestaciones tecnológicas en Colombia, en conjunto con otros grupos, obvio que sí, pero en el Valle del Cauca. Ellos son los que han permitido en Jumbo, y es un mensaje especialmente para nuestro amigo William, que algún día te lo voy a presentar, el que filmó la esfera de Jumbo, y una nave que acaban de filmar allá también, contundente. Esa nave pertenece al Grupo Integrado Galáctico. Se lo digo con certeza porque yo las he tenido muy cerca y visto de cerca, por eso lo digo. Entonces, eso es parte de nuestra historia, de ahí comenzamos a desarrollar muchas experiencias, muchas salidas, filmaciones, fotografías, todo lo que tú quieras que le pasa a uno durante muchos años. Ya después uno comienza a comprender de que más que el contacto con estos seres,
A ellos les agradaría y les agrada que les conozcamos a ellos como lo que son, seres humanos, su parte humana, su parte interior. Te cuento que te lo contaba, no sé si fuera de cámaras, bueno, estos días que charlamos, Sí, que en la pandemia, en 2020, para nosotros a todos nos encerraron en el mundo. Yo sí. le hacía reclamo a Dios, Álvaro, le hacía reclamo a Dios de por qué el ser humano era capaz de crear cosas contra el mismo ser humano y se mataba y se asesinaba y creaba circunstancias. O sea, yo le hacía el reclamo a Dios de que cómo era posible que el ser humano hiciera semejantes horrorosidades de algunas informaciones que me habían dado ellos, algunos seres, de las intenciones de ciertas personas en el mundo o ciertos grupos de crear ciertas cosas para bajar la población mundial. Y yo, oh, caramba, ¿cómo es posible que un ser humano y yo reclamándole a Dios, cuento Álvaro, si en el cerco maestro en estado de China se dirían en la antigüedad, o el hiperespacio le llaman en el caso de Edward Billy Mayer cuando le cuentas en Yatsi a él, que según lo que me explican a mí, es un estado creado artificialmente por las tecnologías de ellos y su psiquis, su energía, donde crean una burbuja, te cuento Álvaro, que les permite a ellos en mantener su frecuencia vibracional y a su vez elevarlo a uno a acercarse a la frecuencia vibracional de ellos. Y en ese estado burbuja, entre lo físico y lo astral o mental, ese estado burbuja, ellos pueden con la psiquis o la telequinesis, diríamos la capacidad de mover objetos con la mente, que ellos desarrollan desde niños, pueden mover en conjunto sus tecnologías y enfocarlas, proyectarlas y pegar brincos en el tiempo-espacio y llegar de un lugar a otro, igualmente ellos. Entonces, en alguna ocasión nos explican ellos eso del hiperespacio y pues aprendimos mucho de que era posible tener esas experiencias de contacto con ellos tan maravillosas porque ellos manejan muy bien esa tecnología y se acercan a uno a través de ese hiperespacio. Y muchas personas que hemos vivido como tú, Álvaro, y muchas personas que vivirán y viven esta experiencia, cuando estamos en una experiencia de contacto con ellos, la gente percibe a los seres ahí al lado, los percibe físicamente Tal cual. y muchas veces están físicamente, pero a veces no se ven porque nuestras frecuencias de clarividencia no la dejan, pero sí están ahí en el hiperespacio físicamente, porque esos cuerpos físicamente, digamos, se meten en esa burbuja tiempo-espacio, les facilita las cosas a ellos y nos facilitan las cosas a nosotros para acercarnos. Así, ¿Ves? Ese es un encuentro que ellos hacen primero, ¿no? En la parte física, porque previamente sí, mucha gente en el mundo debe saber de que antes de que haya un encuentro con los seres de otras latitudes, de otros mundos, ellos siempre con el permiso de la fuente, el Padre, Madre, Creador, comienzan a acercarse desde los estados más sublimes hasta llegar al hiperespacio. Y ya cuando te llega al hiperespacio, ya hay la posibilidad de que una persona pueda llegar a vivir una experiencia física, como lo han vivido muchas personas, e inclusive estos seres darle la sorpresa de presentarte a ti y hablar contigo y charlar, y vos muchas veces si no tienes desarrollado o no estás despierto con tus facilidades, no te das ni cuenta que estás hablando con un ser de esto hasta cuando ya, ay, claro, caes en cuenta, ¿no? Como le ha pasado a muchas personas o nos ha pasado a y es, muchos. así es. Maravilloso, maravilloso. Eugenio, si te parece, hacemos una pequeña pausita y, y retomamos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo.